Buenas tardes, señores y señores. Mi nombre es Sergio Otomano, colaborador de la Academia de la Diplomacia. Antes de comenzar con las presentaciones, vamos a proyectar un vídeo. Muchas gracias por vuestra presencia. Bueno, tiene la palabra el vicepresidente de la Academia de la Diplomacia del Reino de España, don José Carlos Ruiz Verdejo y Sigurtá. ¿Sí? ¿Se oye? No sé si se oye esto. Sí, tienes que hablar ahí. ¿Sí? 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 Se oye, ¿no? ¿Se oye? Ah. Buenas tardes a todos. Voy a proceder a presentar el autor de esta obra, Jesús Ángel Rojo Pinilla. Es licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, miembro del ilustre Colegio de Abogados de esa ciudad, politólogo y experto en comunicación e imagen. Cuenta con una amplia trayectoria en el mundo empresarial y periodístico. Ha ocupado la presidencia de la Asociación Madrileña de la Prensa Gratuita. Actualmente es director general del Grupo de Comunicación El Distrito y pertenece como académico a la Academia de la Diplomacia del Reino de España y es caballero de la Orden Imperial Hispánica de Carlos V, entre otras distinciones. Amante apasionado de la historia, le atrae la grandeza del Imperio español. Recorre España y América desde hace años, estudiando la huella de nuestro antepasado. En sus viajes comprueba que la historia de España es estudiada a veces con admiración y a veces con críticas, pero siempre con interés, en casi todos los países del mundo. Y sin embargo, muchos españoles reniegan de ella y casi se avergüenzan de su empresa colosal y de haber construido el mayor imperio del mundo por su extensión geográfica, grandeza espiritual y permanencia en el tiempo. Jesús Ángel busca las causas de esa autocrítica demagógica y premeditada que pretende tergiversar la historia y calumniar a aquellos héroes que merecen nuestro respeto y nuestro emocionado recuerdo porque lo dieron todo por España. Se esfuerza en reconstruir la verdad a través de la documentación histórica y de los relatos de quienes vivieron aquella epopeya y profundizando en ese estudio se siente cada vez más orgulloso de ser español. Como dijo alguien que no es políticamente correcto citar, y por eso lo cito, José Antonio Primo de Rivera, quizás ser español es una de las pocas cosas serias que se puede ser en este mundo. Autor del bestseller Cuando éramos invencibles, Jesús Ángel Rojo ha llevado esa obra, que ya va por la 6ª edición, por varias ciudades de España y de Estados Unidos, relatando en 36 capítulos los momentos más gloriosos de la Armada y el Ejército español, cuando un país que no llegaba a los 8 millones de habitantes dominó el mundo. Tenemos un idioma que hablan 550 millones de personas en 20 países. Son los descendientes de aquellos conquistadores que se quedaron allí y les dieron sus apellidos a sus hijos sin preocuparse del color de la piel. Un idioma del que ahora algunos catalanes y otros más quieren privar a toda una generación. Quiero recordar una anécdota de un ilustre catedrático español que participó en una cumbre de medicina latinoamericana y empezó su intervención en latín, provocando la reacción de sorpresa entre los presentes que no la entendían. Y entonces dijo, quizás prefieran que pronuncie mi conferencia en español. Lo haré con mucho gusto, pero luego me explicarán ustedes por qué se llama Cumbre de la Medicina Latinoamericana. A Jesús Ángel no le detienen ni los insultos ni las amenazas que proceden de la anti-España y de los indigenistas radicales, apoyados por quienes financiaron y divulgaron la leyenda negra de la conquista, quizás para cubrir verdaderos genocidios y apartheid, y el auténtico odio racial que en algunos de los países más poderosos del mundo sigue en nuestros días manifestándose. Dice el autor, hablando de su nuevo libro que se presenta hoy, Los Invencibles de América: mi objetivo principal es que los españoles conozcan sus raíces, porque lo más importante es el legado que dejamos a nuestros hijos. Es una postura valiente y digna de elogio en esta España que estamos viviendo. Permítame citar una moción de los concejales de la CUP que apoyan al Gobierno Municipal de Barcelona, una moción que quizás hayan leído en la prensa, pero que merece la pena recordar. En ella se pide que se retire la estatua de Cristóbal Colón que corona la columna que hay al final de la Rambla en la capital catalana, al lado del puerto. El texto también pide la retirada de la bandera española y
y otros símbolos monárquicos de los edificios municipales, la retirada de la escultura del esclavista Antonio López y que el 12 de octubre sea laborable y que la Generalitat no autorice manifestaciones ni actos fascistas, léase, en defensa de la unidad de España en la ciudad. También se pide la retirada de todos los ornamentos de la base de la estatua de Colón que hacen enaltecimiento de la conquista de América por su interpretación histórica. En el sitio de Colón, que señala América con un dedo, la CUP propone poner un símbolo de la resistencia americana contra el imperialismo, la opresión y la segregación indígena. A esto extremo hemos llegado, pero todos los años, en el Día de la Hispanidad, se celebra en Barcelona una manifestación masiva que reúne a decenas de miles de personas e inunda el centro de la ciudad condal con banderas españolas y catalanas juntas. Pues bien, uno de los discursos que se pronunciarán en esa manifestación que reivindica la unidad de España el próximo 12 de octubre estará a cargo este año de su Jesús Ángel Rojo. Hoy presenta aquí este libro que ya se presentó con mucho éxito en el Casino de Madrid y con la presentación de Su Alteza Real Luis Alfonso de Borbón, duque de Anjou, y con la presencia del Marqués de Moctezuma. Y mañana se presentará en el Aula Cultural de ABC de Sevilla, pasado mañana en Córdoba. Con mi aplauso por su valor y entrega concluyo estas palabras, deseándole al autor el mejor de los éxitos para esta nueva obra y que consiga su difusión entre los más jóvenes, que solo conocen una versión manipulada, falsa y peyorativa de nuestra historia. Muchas gracias. Ahora tiene la palabra la ilustrísima señora doña María José García Pelayo. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a todos los que... No. ¿Se ha apagado? No, ahora sí. Bueno, gracias a los que esta tarde, las que esta tarde habéis querido acompañar a Jesús Ángel Rojo en la presentación de su segundo libro de historia, Los Invencibles de América, y daros las gracias además porque, bueno, no solamente es un día especial para él, sino, y ahora entenderéis por qué, es un día también importante para Jerez. Compañeros de mesa, especialmente querido Jesús Ángel, muchísimas gracias por haber querido contar conmigo para la presentación de este libro y muchísimas gracias por haber elegido Jerez, y ahora voy a ello, por haber elegido Jerez porque Jerez precisamente ha sido la cuna, el nacimiento, ha sido la ciudad que vio nacer a uno de los grandes invencibles de América, como fue Álvar Núñez Cabeza de Vaca. Así que el sitio es el adecuado y estoy segura que estarás encantado también con la compañía. Darte las gracias también por tu valentía, y lo decía antes él también, a la hora de escribir este libro. Tu valentía porque precisamente con este libro lo que haces es despejar, bueno, pues muchas dudas que han sido dudas interesadas, generadas desde el interés en torno a la historia de España. Y es un libro valiente precisamente porque despeja esas dudas. Yo creo que tú eres casi otro de los invencibles porque eres incansable a la hora de intentar descubrir, de sacar a la luz, dar a conocer, acercar y hacer que nos enamoremos de la historia real de España. Y en estos momentos, y lo decía antes, es especialmente complicado este trabajo que has hecho, porque ahora lo que está de moda precisamente es poner en valor, intentar trasladar y convencer de esa historia o esa historia que no es real. Una historia que no es real y además que precisamente sirve para que determinados movimientos secesionistas precisamente justifiquen sus teorías secesionistas. Por lo tanto, no solamente haces que nos enamoremos de la historia, sino que de paso también haces un gran trabajo político a la hora, bueno, de poner negro sobre blanco en una historia que se nos ha intentado ocultar o cuanto menos pervertir a lo largo de muchos años por intereses claramente espurios que precisamente van buscando eso, desunir España e intentar hacer que los españoles no conozcamos lo que ha sido nuestra historia real y el valor que tuvieron muchos hombres que hicieron posible que hoy la hispanidad exista. Decirte también que
a mí me ha sorprendido el libro. Yo cuando me llamaste para que lo presentara, para que estuviera en la presentación, lo primero que hice fue ir a comprarlo y me lo he leído, de verdad, es un libro muy fácil de leer, lo comentaba precisamente ayer con Jesús Ángel. El hecho de que sea abogado, pero también que sea experto en comunicación, bueno, pues hace que sea un escritor de los que yo digo que son de fácil lectura. Muchas veces nos compramos un libro, especialmente cuando son libros de historia, con la mayor ilusión del mundo, dice uno, me voy a poner al día, voy a culturizarme, pero al final cuando llegas a la página 20 lo tienes que dejar porque no hay quien entienda lo que se nos intenta trasladar de lo enrevesado que se escribe. Este libro es muy ágil de leer, es muy sencillo, es muy claro, es un viaje casi por toda América, un viaje de la mano de esos conquistadores, de esos descubridores que se hicieron grandes y que hicieron grande precisamente América. Pero además un libro, como decía antes, bueno, pues que pone blanco sobre negro en algunas cuestiones que se han intentado tergiversar. Y yo lo he comprendido cuando he leído el libro, así que te lo agradezco enormemente. Mira, me ha llamado muchísimo la atención y creo que además lo dices con muchísima claridad y con muchísima rotundidad a lo largo del libro. Se ha intentado dar una imagen de los españoles del todo negativa, una imagen con la que yo estoy segura que ninguno de los que estáis aquí os sentís identificados. Éramos poco más o menos, o somos, porque la idea es que seguimos siendo lo mismo porque somos herederos de ello, que ahí también está el truco, éramos y somos, bueno, pues personas incultas, personas que batallan sin necesidad, personas maleducadas, personas que viven la vida o que buscan el disfrute sin generosidad, sin vocación de servicio, personas que, bueno, van a lo suyo, podríamos decir en términos modernos, que en aquella época podríamos llamarle, bueno, pues personas que explotan y que intentan hacerse ricos a costa de los demás, ¿no? Y eso, como nos aclara Jesús a lo largo de todo el libro, bueno, pues no es la realidad ni de lo que fuimos, ni por supuesto, de lo que somos ahora. Esa es la leyenda negra que nos han intentado, bueno, pues cargar sobre las espaldas. Por eso, y creo que es un acierto que en las primeras páginas del libro, no lo iba a leer, pero lo voy a leer porque a mí me impresionó. Fijaros que ahora se habla de, bueno, pues de la Constitución de 1812, celebramos el bicentenario hace muy poquito tiempo, como la Constitución de los derechos y las libertades, como la Constitución madre de todas las constituciones democráticas posteriores, entre ellas de nuestra Constitución actual de 1978. Pues fijaos que ya en época de los Reyes Católicos, en época de Fernando el Católico, bueno, se aprobaron las leyes de Burgos, y en esas leyes de Burgos se reconocían los derechos de los indianos. Fijaros que os lo leo porque llama la atención, no es literal, leo lo que Jesús nos traslada, ¿no? Las leyes de Burgos decían literalmente que los indios son libres y deben ser tratados como tales, que los indios han de ser instruidos en la fe, que tienen obligación de trabajar sin que ello les estorbe la educación en la fe, es decir, tienen derecho a formarse a la vez que trabajar como cualquier otro ser humano, tienen derecho a la distracción y al descanso, tienen derecho a la propiedad privada, tienen derecho a un salario justo por su trabajo. Es decir, se intenta trasladar la imagen de que nosotros utilizábamos, explotábamos a los indianos, y realmente lo que hicimos fue convertirlos en personas, reconocerles unos derechos igual que unas obligaciones y hacer posible que fueran evolucionando y que hoy sean lo que son, esos países que constituyen toda la hispanidad, que son países grandes y países que viven en democracia, muchos de ellos especialmente, otros no, también hay que decirlo, o son democracias enmascaradas o dictaduras enmascaradas en democracia, pero lo cierto es que es verdad que bueno, que nos podemos sentir orgullosos de que fuimos los primeros en hablar de derechos y libertades, y eso fue, fijaros, en época tan antigua como 1492. Luego las leyes nuevas siguieron evolucionando en ese mismo sentido. Por lo tanto, de verdad, podemos sentirnos orgullosos, y Jesús Ángel nos lo traslada a lo largo de todo el libro. Y luego el libro, que tiene un paseo, lo he dicho antes, un paseo por América, pero un paseo en el que es verdad que se nos habla de las conquistas, de las batallas, de los sufrimientos, se nos habla, bueno, pues del hambre, del frío y de la muerte, ¿no?, que padecieron, igual que de los reconocimientos a los que se le tributaron a estos grandes hombres, a estos invencibles. Pero es verdad también, bueno, que tiene la habilidad de, entre todas estas batallas y sufrimientos, contarnos anécdotas
que en muchos casos nos hace sonreír, incluso, bueno, pues que nos hace hasta vivir el sentimiento, parece que estamos viviendo los amores y desamores que incluso estos invencibles, bueno, pues vivieron en cada uno de estos países. Yo no me alargo más porque el protagonista es Jesús, pero sí me gustaría, porque estamos en Jerez, terminar con, bueno, una referencia que hace Jesús Ángel a un libro del escritor Fernando Martínez Laine, que describe a Álvar Núñez Cabeza de Vaca. Entiende que como jerezana, estando en Jerez, tengo que terminar así. Fijaros si nos podemos sentir orgullosos de este invencible jerezano que de él decía Fernando Martínez Laine: hay personas que están hechas de una pasta especial, hombres a los que el infortunio, el hambre, la sed, la soledad o la enfermedad no merman en absoluto su capacidad de resistencia y parecen dotados de una voluntad de hierro hasta extremos casi inhumanos. De estos seres extraordinarios, ninguno hay seguramente que pueda equipararse a Álvar Núñez Cabeza de Vaca, el primer caminante de América y el primer hombre blanco, fijaros si nos podemos sentir orgullosos los jerezanos, el primer hombre blanco que recorrió el territorio que hoy constituyen los Estados Unidos de América. Así que muchísimas gracias, Jesús Ángel, por habernos acercado a un jerezano como es Álvar Núñez Cabeza de Vaca, y muchísimas gracias, Jesús Ángel, por haber hecho posible que descubramos una nueva historia, la historia de los invencibles, y tú no te canses nunca, que estoy convencida de que un libro tras otro conseguirás, bueno, pues que la historia real de España salga a la luz. Muchísimas gracias y enhorabuena. Ahora tiene la palabra el autor del libro, don Jesús Ángel Rojo Pinilla. Buenas tardes. En primer lugar, permítanme que dé las gracias al Hotel Jerez Spa por albergar hoy este encuentro, por hospedar este encuentro y esta presentación. Dar las gracias también a la Academia de la Diplomacia y en su nombre hoy a su vicepresidente, José Carlos Ruiz Verdejo, por haber colaborado en este acto, y sobre todo dar las gracias a la alcaldesa, porque todavía sigue siendo la alcaldesa de Jerez, porque ese título nunca se pierde, a María José García Pelayo. Muchísimas gracias a todos por haber colaborado en la presentación del libro, y muchísimas gracias a todos ustedes por estar hoy aquí presente. La verdad que teníamos que empezar la gira por Jerez, porque es paso obligatorio, como decía María José, en el sentido de que aquí nació una persona excepcional como fue Cabeza de Vaca. Cabeza de Vaca, uno de esos invencibles, de los muchísimos invencibles que vio nacer España, y que lógicamente tenemos que recordarlo, porque recordándole a Cabeza de Vaca y a todos estos invencibles estamos haciendo un homenaje a nuestros héroes, y además nos estamos reconociendo a nosotros mismos la legitimidad de poder reivindicar las gestas de nuestros grandes héroes, porque verdaderamente tenemos que estar orgullosos y sentirnos legítimos a la hora de reivindicar esas gestas, porque es una forma de reivindicarnos a nosotros mismos. La verdad que los invencibles de América, quería empezar antes de hablar de personajes determinados, me gustaría hablarles de los 3 mitos que siempre nos han inculcado desde pequeñitos y nos han repetido machaconamente, ¿no? Pues el primer mito que van a ver ustedes y van a escuchar dentro de poco, como decía José Carlos, pues algunos resentidos sociales dirán que España cometió un genocidio en América. Lo cierto es que España jamás cometió ningún genocidio en América. Esta gente generalmente confunde lo que fue un choque microbiano entre europeos y americanos, lo confunde, lo maquilla e intenta engañar a la gente diciendo que fue un genocidio. Totalmente falso. No hay ningún decreto de la corona española que dijera que había que exterminar en ningún momento a los indios.
como ha dicho María José, todo lo contrario. Ya el testamento de Isabel la Católica los consideró súbditos de la corona española. Ya las leyes de Burgos se hicieron para protegerlos, unas leyes tan avanzadas para la época que incluso hablaban del permiso de maternidad, unas leyes que luego en el futuro fueron la base de los derechos humanos, y luego, por ejemplo, leyes como las de 1542, esa gran constitución para las Américas, que incluso perjudicaba a los propios españoles. De hecho, a la hora de aplicar esas leyes hubo un enfrentamiento entre la corona y los colonos que vivían allí en América. Ese es el primer gran mito y falsedad. De hecho, los datos científicos y los datos historiográficos nos hablan que solo el 1% de los indios o de los aborígenes murieron por las espadas españolas, en guerras, espadas españolas y también pues las flechas indígenas, porque hay que recordar que la conquista de América no lo hicieron solo los españoles, sino también los propios indígenas que se levantaron contra la opresión de imperios totalmente depredadores y que les tenían sometidos a unas situaciones pues deleznables, ¿no? Esa es la gran mentira. Luego, otra gran mentira que nos han contado es que España robó todo el oro de América y dejó sin futuro a todos los hispanoamericanos. Totalmente falso. El único oro que llevaba España era el quinto real, que eran los impuestos que se pagaba. El 80% del oro que se extraía de las minas americanas se quedaba en América, y ustedes, si han ido a Hispanoamérica, podrán contemplar pues que hay maravillas arquitectónicas pues en ciudades, por ejemplo, como Cartagena de India, Patrimonio de la Humanidad, pues también La Habana, etcétera, etcétera. España creó más de 1000 ciudades. España en Hispanoamérica tiene el honor de ser la mayor fundadora de ciudades de la historia universal y dejó una herencia única. Si uno va, yo he estado recientemente en San Miguel el Grande, ahora le llaman San Miguel de Allende, pues podrá ver que en esa ciudad hay más de 500 templos hechos por los españoles, hay hospitales, hay diferentes infraestructuras que se crearon y se puede ver que era una ciudad inmensamente rica. Si se va, por ejemplo, a Guanajuato, sucede exactamente lo mismo. ¿Por qué entonces dicen que se robó todo el oro? Cuando ahora mismo solo México extrae en un solo año, extrae más oro y plata que España en 350 años. Pues básicamente esto surge cuando los países hermanos se independizan. La verdad que no había ningún motivo para la independencia de Hispanoamérica, porque en esos momentos Hispanoamérica era la región más rica del mundo. Podemos hablar que la Ciudad de México pues llegó a tener 15.000 carros de caballo, era muchísimo más rica que, por ejemplo, Roma, Londres, incluso que Madrid. Podemos hablar que en México se acuñaba la moneda más poderosa de todo el mundo. Si ahora mismo los mexicanos hicieran la comparación de su moneda en su momento con el peso actual, pues lógicamente pues hay una gran diferencia, ¿no? Y podemos también hablar que había grandes potencias que lo que hacían eran pues codiciar lo que era Hispanoamérica, porque era la zona más rica del mundo, incluso más rica que la propia España. Porque a diferencia de otros países, nosotros creamos un nuevo mundo donde no solo queríamos que el indígena formara parte, sino también el negro y el mestizo. Y además un nuevo mundo donde llevamos todo nuestro ser, todo nuestro saber. En 1524 se hicieron las primeras escuelas para indígenas. Estamos hablando de que antes que existiera la Universidad de Harvard, pues ya había 3 universidades en toda Hispanoamérica. Y estamos hablando, señores y señoras, de que Hispanoamérica era floreciente, mientras los Estados Unidos de América pues era pues un ranchito ahí perdido. Y en el sentido también de que, por ejemplo, si ustedes comparaban la capital de Washington con las grandes ciudades iberoamericanas,
pues lógicamente era una pequeña villa ante pues eso, unas ciudades impresionantes. Esa es la gran mentira también que nos ha contado desde el punto de vista a la hora de inculcarnos esas mentiras, ¿no? Hay otra gran mentira que estos señores amigos del indigenismo radical nos traslada. Nos dicen que el mestizaje, o sea, la mayor unión de razas y culturas de la historia de la humanidad, se realizó por medio de violaciones. Bueno, a mí que me explique alguien que cuando un violador coge y da los apellidos a sus hijos, se casa con la gente, con su familia y forma una familia. Es totalmente falso. La verdad que cuando uno empieza a investigar y ve los argumentos que siempre nos han trasladado y que desgraciadamente han hecho tanta énfasis en nuestra sociedad, pues nos quedamos claramente que son pues, argumentos muy precarios, pero que nos han hecho muchísimo daño y que tenemos que combatir pues, con la verdad para que nuestro país, que es España, que representa una de las civilizaciones más importantes del mundo, antes y ahora, pues no se destruya ni su historia, ni su identidad, ni su cultura, porque destruyendo su historia, su identidad y su cultura se destruiría la identidad de 20 países hispanoamericanos. ¿Qué es lo que pretenden al final? Una vez que se destruya y que tengan verdaderamente a España bajo el concepto de que fuimos lo peor de lo peor, el resto de países caerán, porque son hijos de nuestra madre, que es España. Pues otra cosa importante de la leyenda negra, nos han presentado a los indígenas como hermanitas de la caridad, como ovejitas que iban pues se las encerraba y seguían a cualquiera. Otra cosa totalmente falsa. Cuando los españoles llegan allí, estamos hablando de gente que hacían del horror y de la sangre pues su hobby, ¿no? Ustedes sabrán perfectamente que la palabra Caribe viene precisamente de los indios caribes que vivían en el famoso Mar Caribe, ¿vale? Y esa palabra Caribe, de los indios Caribe, pues fue desviándose hasta la palabra caníbal, porque solían comer carne humana, ¿no? Pongamos un ejemplo de lo que se encuentra, por ejemplo, los españoles cuando llegan al actual México. Cuando llegan a la zona de los mayas, nos encontramos pues que hacían sacrificios humanos, hacían miles de sacrificios humanos. Si alguien de ustedes ha ido, por ejemplo, a las famosas pirámides de Chichén Itzá, pues verá que hay una explanada de los famosos cráneos. Esa explanada de los famosos cráneos, cuando llegaron los españoles, esos españoles tan rudos y tan brutos que nos presentan la leyenda negra, se quedaron horrorizados cuando vieron miles de cabezas descarnadas y empaladas en el suelo. Cuando uno va a Chichén Itzá, pues va a ver el famoso cenote sagrado, donde se sacrificaban a niños de 3 a 11 años, se les solía coger y cortar los miembros o directamente despeñarlos por ese cenote. O incluso si ustedes van allí, a este parque de atracciones del horror, pues verán el famoso juego de la pelota, que presumen mucho de él, ¿no? Pues ese juego de la pelota, generalmente la persona que perdía sería sacrificada e incluso la persona que ganaba también, ¿no? Ese es un ejemplo que tienen los españoles a la hora de llegar aquí, y es muy importante porque es muy importante ver el contexto histórico. Cuando los españoles llegan, por ejemplo, se introducen en el imperio azteca, pues ahí ya la aberración es brutal. Estamos hablando de que los aztecas eran caníbales y hacían sacrificios humanos. Pongamos un ejemplo de su brutalidad. Cuando se inauguró una de las famosas pirámides en el 1486, se llegó a sacrificar a más de 20.000 personas en 4 días. O, por ejemplo, cuando cogían a un cautivo, pues lo mataban, el cadáver se lo solían dar a la familia
no la familia del cautivo, sino la familia de que le había capturado para que posteriormente pues se lo comiera, hablemos claro, ¿no? Y esa es la situación que se encuentra. Prácticamente llegamos a una zona donde estaban en una edad de piedra, quitando civilizaciones, por ejemplo, como la azteca, que podríamos hablar que estaba en la edad de bronce o la maya, pero de forma general estamos hablando de civilizaciones que estaban ancladas en un pasado y en un atraso bastante generalizado. Poner un ejemplo, no conocían la lectura, no había llegado, por ejemplo, los animales de tracción, como por ejemplo los burros o las mulas. Entonces, cuando nos hablan que si nosotros éramos muy crueles, imagínense ustedes cómo podían construir sus famosas pirámides. Pues eran los hombres, con su esfuerzo, quien podía hacer esas obras, ¿no? Lo bueno de la llegada de los españoles a América, pues primero que se acaba con los sacrificios humanos, se acaba con el canibalismo y se empieza a introducir la civilización. Y en 50 años se da un salto brutal, se pasa, como hemos dicho anteriormente, la edad de piedra a la edad moderna. El salto que da Hispanoamérica es increíble en todos los sentidos. Y además es un salto también cultural, porque lo que se pretendía también era de que los indígenas formaran parte de nuestra sociedad. Hemos dicho de que se hacían colegios para indígenas, universidades. Hemos dicho de que había leyes para protegerlos. Eso no quiere decir que hubiera excesos, pero claro que tuvo que haber excesos. Pero en su conjunto no se puede sacar las conclusiones que están sacando determinadas personas. Hablando pues un poquito ya de lo que decía José Carlos, de la famosa estatua de Colón, que querían quitarla y poner un homenaje a la resistencia indígena. Hombre, yo la verdad que a estos señores le diría que antes de homenajear a aquellos que se comían los unos a los otros y que sacrificaban seres humanos, primero supieran o estudiaran un poco, ¿no? Porque Colón pudo cometer errores, pero en ningún momento las aberraciones y las atrocidades que llegaron a cometer a estos que quieren que le pongan una estatua o se les recupere su memoria. Y voy a hablaros de 3 personajes, por no extenderme mucho por el libro. El libro empieza desde que Colón llega a la Española. La verdad que está estructurado la conquista por países. Pues cuando Esquivel conquista Jamaica con 60 personas, luego como Velázquez pues conquista lo que es la Cuba, o la búsqueda de Ponce de León, de la famosa Fuente de la Juventud, pues la llegada de Cortés, no a México, porque Cortés nunca conquistó México. Cortés conquistó una parte de lo que es el actual México, porque México no existía cuando llegó Hernán Cortés, porque México nace a partir de Hernán Cortés, porque si México tiene un padre, es Hernán Cortés. A partir de él se crea lo que actualmente conocemos. ¿Y cuál fue la aventura de Cortés? Bueno, todos sabemos que estudió en la Universidad de Salamanca, posteriormente llegó a la isla de la Española, se hizo muy amigo de Velázquez, con el cual fue a Cuba, y ya en Cuba Velázquez le propone realizar una expedición al Yucatán, ya que las diferentes expediciones habían fracasado. Cuando se está preparando esa expedición, Velázquez cambia de opinión y Cortés, pues casi furtivamente, tiene que salir con sus hombres y llega a la primera isla del actual México, que se llama Cozumel. En Cozumel hay una anécdota muy importante, se las voy a contar, porque si uno va a Cozumel y va a su museo municipal, en ningún momento habla de que Cortés llegó a Cozumel. En Cozumel tienen escondido a Hernán Cortés. Si ustedes van y preguntan,
pues prácticamente no hablan de la presencia de él, es curioso porque además sería incluso una atracción turística, ya dentro del legado que tiene el propio Hernán Cortés, ¿no? Sería una atracción turística hacerlo. Pero si encima va a su museo, lo primero que ven, voy a hacer un intervalo para que vean cómo la leyenda negra se utiliza. Lo primero que hablan son unos mapas que nos dicen cómo los españoles hacían expediciones para buscar esclavos. Bueno, es curioso cuando las leyes lo prohibían, la esclavización de los indígenas. Lo segundo que nos hablan nos ponen el famoso cuadro de Guerrero. Guerrero, junto a Grijalva, había salido en expediciones anteriores y no quiso volver con Hernán Cortés, sino quedarse con los indígenas. Lo ponen pues casi como cuando llegan los españoles, la familia de Guerrero aterrorizada, que uno ve y dice, joder, esta gente eran lo peor de lo peor. Pero luego van poniendo cuadros de torturas que te hacían a los indios, cuadros de oro de un famoso pintor, padre de la leyenda negra holandés, que decía en sus cuadros que Juan de Austria había exterminado a miles de indios cuando Juan de Austria nunca había estado en América, dentro de esa famosa leyenda negra, que desgraciadamente la creamos nosotros mismos, porque fue un señor muy respetable, que a lo mejor tenía razón, en cierto modo, en determinados excesos, pero que cogió y los exageró de tal forma que a la larga, pues bueno, eso fue utilizado por nuestros enemigos en tiempos de guerra. Estamos hablando de Bartolomé de las Casas. Bartolomé de las Casas, que para muchos es el gran protector de los indígenas, pues en sus pretensiones y en sus críticas lo que pretendía era exagerar de tal forma lo que sucedía en Hispanoamérica para llamar la atención del emperador, y de hecho lo consiguió. Pero bueno, ningún historiador serio puede tener en cuenta lo que escribió Bartolomé de las Casas, porque llegó a decir que en la Española había 30.000 ríos. Cualquier persona que haya ido a Haití o a la República Dominicana, no existen 30.000 ríos. Llegó a decir que había 3 millones de personas viviendo en esa isla, cuando no tenía ningún estudio fiable. E incluso llegó a decir, por ejemplo, que Ojeda, el explorador de Venezuela, en una de las batallas con 12 soldados llegó a matar 10.000 personas. Son datos, pues lógicamente, que no tienen ninguna coherencia, ningún sentido. Es cierto que si alguien introdujo la esclavitud en Hispanoamérica de esclavos negros, porque es verdad que si el negro estaba esclavizado, fue Bartolomé de las Casas, porque para Bartolomé de las Casas él veía muy bien la esclavitud entre indios, o sea, que los indios esclavizaran unos pueblos a otros lo veía muy bien, y los excesos que hacían entre unos y otros, canibalismo, sacrificios humanos, lo veía muy bien. Ahora, si había un exceso, que lógicamente yo no voy a defender, y seguramente que lo sigo, de los españoles, eso le parecía muy mal y había que exagerarlo. En cierto modo, hay algunos historiadores que incluso le quieran insinuar que era un activista más que un verdadero protector de los indígenas. Desgraciadamente, a partir del libro de Bartolomé de las Casas, pues luego vino ya un señor que se llamaba Guillermo de Orleans, el taciturno, que empezó a distorsionar los datos. Bartolomé de las Casas hablaba de que se habían matado primero 12 millones de indios, luego 20 y luego 24 millones, sin tener ningún dato que lo contrastara, y lógicamente sus argumentos no tienen ninguna validad. Bueno, pues siguiendo con lo que estábamos hablando de Cozumel, constantemente veíamos alegaciones contra los españoles en un museo municipal y en una isla que llegan, para que se den ustedes cuenta, 3 cruceros al día.
O sea que eso se está constantemente transmitiendo a todas las personas que vayan a su museo, ¿no? Además, totalmente perdida la imagen de Cortés. Y seguimos con Cortés. Cortés llega a Cozumel, además el encuentro con Cozumel es un encuentro totalmente pacífico y posteriormente continúa su ruta. Cortés, para no ir hablando de todos los aspectos y alargarlo, se da cuenta rápidamente de que pues toda esa región hay un enemigo para todos los pueblos donde va llegando, que los tiene sometidos, ¿no? Los tiene sometidos de forma brutal y además está en expansión, que es el famoso imperio azteca. Y él lo que utiliza es, pues, sobre todo las aberraciones y los excesos que hacen los aztecas contra los indígenas para liderar una rebelión indígena contra ellos. Lo cierto que eso rápidamente él lo va viendo, va haciendo alianzas, la alianza principal con los chacaltecas y inicia su ruta hacia la ciudad de Tenochtitlán. En Tenochtitlán, pues todo el mundo sabe que Montezuma pensaba que era el regreso de un dios que se había marchado y prometió volver, que era Quetzalcóatl. Verdaderamente, cuando llega Cortés a Tenochtitlán, Montezuma no es que tuviera miedo a Hernán Cortés, sino que le estaba preparando pues una gran emboscada, como de hecho fue, en el sentido de que en el momento que vieron que no eran dioses, pues era muy fácil matar a una expedición tan pequeñita en una ciudad tan grande. Hay un hecho determinante, es el ataque a Veracruz. Ese ataque a Veracruz, donde los aztecas ven que los españoles mueren y de hecho cogen a uno prisionero y le cortan la cabeza posteriormente, se dan cuenta de que no son dioses. Es un ataque mandado por Montezuma y en ese momento es cuando tiene que coger Cortés y pues tomar preso a Montezuma. ¿Por qué? Por la sencilla razón, porque si no toma esa medida, automáticamente hubiera desaparecido del mapa el pequeño ejército español. Posteriormente, pues viene Velázquez, que manda una expedición, que esto también es determinante, la expedición de Velázquez a apresar a Cortés, que va dirigida por Pánfilo de Narváez. Pánfilo de Narváez, pues un fiera, una persona que hacía honor a su nombre, era más Pánfilo que Narváez, nunca mejor dicho, y fue, bueno, Hernán Cortés en un golpe de mano toma a Pánfilo de Narváez y incluye a todos sus soldados en su ejército. En ese momento hay un hecho muy polémico, que es la matanza del templo. La matanza del templo, no, de hecho, en televisión española, cuando si habéis visto la serie de Carlos I, hablaba que, bueno, más o menos Alvarado llega allí y mata a todos los nobles cuando estaban celebrando una fiesta, ¿no? Es como si estamos aquí haciendo una conferencia y llega una persona con un cuchillo y nos intenta acuchillar. Eso es lo que nos trasladó, por ejemplo, la serie de Carlos, una serie hecha aquí en España y por Radio Televisión Española. Totalmente falso. O sea, Alvarado ya tiene noticias de que se van a levantar los mexicas. Alvarado incluso prohíbe de que se realicen sacrificios humanos y lo que hace es tomar la iniciativa. Después de la matanza del Templo Mayor, cuando ya llega Cortés, se encuentra pues prácticamente con el pueblo de Tenochtitlán levantado contra ellos y pretende, bueno, en ese proceso intenta utilizar a Montezuma para que pare la población y es ahí donde el mismo pueblo mata a Montezuma. Nunca lo mataron los españoles, fueron los mismos aztecas quienes mataron a Montezuma, que pretendía pues parar esa rebelión contra los españoles. Aquí se produce el famoso hecho de la Noche Triste, donde Hernán Cortés pues prácticamente pierde la mayoría de sus soldados y de sus hombres, ¿no? Siempre nos han hablado de la Noche Triste. La verdad que fue una gran derrota. El propio Cortés incluso salvó la vida de casualidad. Y a partir de aquí empieza una persecución a Cortés y a sus aliados.
una persecución hasta que llega hasta la famosa batalla de Otumba, donde el genio de Cortés es capaz de vencer pues, a un gran ejército. En la llanura de Otumba, Cortés contaba con 500 soldados, la mayoría de ellos malheridos, con sus aliados chacatecas en las mismas condiciones, y se enfrentaba a un ejército, dicen las crónicas, entre 100.000 y 200.000 personas. O sea, la muerte era segura, ¿no? Entonces aquí Cortés, al igual, era un gran estudioso, porque aparte de gran diplomático y de tener una habilidad excepcional, pues era un gran también estratega militar, y estudiaba muchísimo a Alejandro Magno. Y él sabía, por lo que decían los indígenas, que si se capturaba al cacique que dirigía esas tropas, pues el ejército azteca se dispersaría. En ese momento Cortés y sus 12 capitanes se reúnen y toman la decisión heroica de lanzarse contra esa marabunta de soldados para aprovechar la oportunidad. Solo tenían una oportunidad entre 1 millón de poder ganar esa batalla. Y es ahí donde Cortés, en esa carga mítica, en esa carga de sus capitanes, atraviesa pues las líneas aztecas y capturan al cacique azteca, y ahí es donde se produce no la rendición, sino la huida en masa del gran ejército azteca. A partir de entonces, Cortés cambia totalmente el signo de la conquista. Y eso es un hecho excepcional. Y diréis, ¿qué hubiera sido de Cortés sin su gran amor, sin Malinche? Pues sí, la verdad que Cortés tuvo una gran mujer a su lado, una gran consejera, que fue Malinche, que fue capaz de darle una visión estratégica de lo que era el actual México, y sobre todo fue capaz de comunicarse con los diferentes pueblos y de darle la posibilidad de hacer un plan para tomar lo que fue Tenochtitlán. En México, que además critican, no solo ocultan a Cortés, sino pues de forma muy machista, esto sí que es machista, pues hablan muy mal de Malinche, pues la ponen como la gran traidora. Bueno, era una señora que había sido esclava, que era una esclava sexual, porque allí era muy típico que las esclavas pues fueran esclavas sexuales de los diferentes caciques y de los diferentes personajes. Ella ve la oportunidad de cambiar esa situación y ve la oportunidad de levantarse contra esa situación para que los pueblos indígenas pues cambiaran su situación de vida, porque era una situación de vida muy trágica, como hemos comentado antes. Bueno, para terminar, Hernán Cortés, la verdad que sobre todo hay que destacar su habilidad militar, su habilidad diplomática, su famosa batalla de Otumba, y luego como posteriormente pues crea ese México que actualmente conocemos. Hernán Cortés, que amó a México, Hernán Cortés, que quiso que trasladaran sus restos a México, y desgraciadamente en México lo tienen oculto en una pequeña iglesia, y bueno, incluso han intentado asaltarlo en varias ocasiones los indigenistas radicales, los restos de Hernán Cortés. La verdad que decir Hernán Cortés es la palabra tabú en México, y ya es hora de que tanto los mexicanos como los españoles recuperemos su imagen, porque es un personaje histórico al máximo nivel, por encima de Julio César, por encima de Napoleón. Incluso México no tiene un personaje histórico tan importante como es Hernán Cortés. Por lo tanto, hay que recuperar su figura, porque en absoluto ni fue genocida como tratan de plantearle. Su ejército era minúsculo, y en absoluto fue una persona que utilizó la fuerza, pero la utilizó siempre que fue necesaria, y en ningún momento la utilizó de forma gratuita. Otro gran personaje, por ir hablando, estamos hablando de Cortés, podemos hablar de Gonzalo de Quesada y su búsqueda frenética del Dorado, podemos hablar de Benalcázar, también podríamos hablar de Valdivia, el gran conquistador, del indómito Chile, pero yo creo que la figura que más ha atacado a la leyenda negra es Francisco Pizarro. Francisco Pizarro, nacido en Trujillo,
donde la mayoría de las biografías a nivel mundial la han tratado como un genocida. Eso hay muy pocas, 2 o 3, que le ponen en su situación. Un hombre que su hazaña es igualable, superior incluso a la del propio Colón, porque el Imperio Inca lo conquista después de 3 intentos. Para resumir un poco y ir a la conquista del Imperio Inca, Pizarro, que estuvo en los ejércitos del Gran Capitán, que participó con Ojeda en la exploración de Colombia, que participó con Núñez de Balboa en el descubrimiento del Océano Pacífico, que luego posteriormente fue alcalde de Panamá y que preparó junto a Almagro la gran conquista del Imperio Inca. Hubo una primera expedición de Francisco Pizarro, pero yo creo que esta segunda es más importante recordarla. Cuando Francisco Pizarro, después de ir de un lado para otro y lo único que había recibido pues eran los ataques de los indígenas, cuando sus hombres ya estaban en las últimas, se produce la acción extrema de los famosos 13 de la fama. En la isla del Gallo, Francisco Pizarro traza una raya e indica a los que quieran cruzarlas que allí está el Perú, que está la gloria y la fama, y quien quiera no cruzar esa famosa línea, pues ahí tienen Panamá, donde está la pobreza. Ahí 13 valientes dieron el paso, realizando pues una acción extrema como fue cruzar esa línea, que cambia totalmente el concepto de la historia de América, de España y mundial. Esos 13 valientes irían con Pizarro a la conquista posteriormente del famoso Imperio Inca. El famoso Imperio Inca, que hay una versión muy... nos han hablado cuando Pizarro llega a Cajamarca con un ejército minúsculo y nos han hablado de la famosa batalla de Cajamarca, ¿no? Que se hizo otra vez una matanza con unas armas muy superiores que nos hablaban. La verdad que los españoles no tenían unas armas muy superiores. Un arcabuz de la época se tardaba en cargar prácticamente 5 minutos y además en esos ambientes prácticamente no funcionaba. La gran superioridad militar española eran sobre todo los caballos y los perros. Y hablando aquí de los caballos, cuando Francisco Pizarro llega al Imperio Inca, Montezuma no quiere terminar con él porque Atahualpa está obsesionado con los caballos. Para Atahualpa los caballos solo le importaba de Pizarro los famosos caballos. De hecho, mandó un espía, un orejón, que pretendía ver cómo funcionaban los caballos. Los planes de Atahualpa eran los siguientes: eran matar a todos los españoles y solo dejar a 3. Y además que estamos en una ciudad de caballos. Pues al herrero, al que cuidaba de los caballos y a una especie de veterinario que tenían. Y estos 3 personajes, la intención de Atahualpa era castrarles. Eso es lo que tendría. Y por eso le convoca en Cajamarca. En Cajamarca, Pizarro se da cuenta que es una auténtica ratonera. Estamos hablando de un ejército de 40.000 lanzas contra un ejército minúsculo de españoles. Y aquí, de nuevo, nos cuenta la historia que los españoles mataron a 3.000 indios indefensos cuando iban a dialogar con los españoles de forma pacífica. No había ninguna intención pacífica por parte de Atahualpa. De hecho, cuando llega con sus soldados, está documentado de que iban armados y lo que sucede es que él nunca pensaba que un ejército tan minúsculo iba a vencerle. Ahí en Cajamarca yo creo que es algo excepcional como, tomando unas posiciones claves, es capaz Pizarro de prácticamente en 20 minutos poner en sus manos el imperio inca, ¿no? Mandó matar a su propio hermano y que si Pizarro deja escapar a Atahualpa,
pues lógicamente le hubiera aplastado con el inmenso ejército que tenían los incas, ¿no? Después de todo esto, después de entrar Pizarro como un libertador, porque entra como un libertador en Cuzco de los ejércitos que estaban a favor de Atahualpa, pues Pizarro quiere crear un país mestizo y quiere que la aristocracia cuzqueña forme parte de ese país y sobre todo que los incas pues le respeten, teniendo en cuenta a sus anteriores pues gobernantes. Y por eso se casa con una hermana de Atahualpa. De ahí nace Francisca Pizarro Yupanqui, que será la primera noble española mestiza que llega aquí a España. Y luego posteriormente se separa. Para que vean ustedes, si Pizarro fuera un hombre cruel, la primera mujer de Pizarro se lía, como se dice vulgarmente, con un paje suyo. Si Pizarro hubiera sido un hombre cruel, ¿qué hubiera hecho con su mujer y con su paje? Sin embargo, Pizarro, y estamos hablando del siglo XVI, fue capaz no solo de perdonarlos, sino de incluso de darles territorios para que vivieran de acuerdo a su clase social, ¿no? Eso es una de las... Porque él estaba enamorado de la mujer de Atahualpa, ¿no? De la viuda. De la viuda, pero bueno, que en esa época, aunque estés enamorado... Para que vea que me he leído el Sí, libro. sí, aunque estés enamorado de la mujer... Estaba enamorado de la viuda. De la mujer de Atahualpa, imagínate los hombres como eran aquellas... Era ahí, ¿no? Sí, de Angélica. Bueno, en definitiva, Pizarro, un hombre con prácticamente que no era capaz, nació analfabeto. Imagínese usted la inteligencia que tuvo que tener para crear ejércitos, crear ciudades, legislar y sobre todo un hombre que trató a los indios correctamente, que tuvo que luchar contra todo, incluso contra el propio Almagro en situaciones muy difíciles, y que fue muy difícil lo que hizo, y su hazaña yo creo que hay que tenerla en lo más alto. Y ya para terminar de hablar de héroes, pues hablar de Cabeza de Vaca, un gran jerezano. Cabeza de Vaca, que como muy bien ha dicho la alcaldesa, pues fue el primer caminante de los Estados Unidos y además pues un personaje único en la historia universal, el jerezano más universal que tenemos aquí y uno de los españoles más importantes. Pues una persona que también formó parte de los ejércitos que dominaban Europa y también con una cultura para su época, ¿no? Porque tenía conocimientos, de hecho fue contable o contador, como se decía en la época. Formó parte de esa expedición que de nuevo realizó el famoso Pánfilo de Narváez, el que hemos hablado antes. Esa expedición que tiene un hecho importante. Antes de que saliera la expedición, a una de las personas que iban a la misma, una mora le leyó la mano y les dijo que iban a sufrir tempestades, que iban a sufrir calamidades, deserciones y que iban a morir todos y que si alguien se salvaba iba a ser pues con la ayuda de Dios. O sea que ya esa persona la verdad que le leyó las manos y acertó prácticamente de pleno, ¿no? Cabeza de Vaca, como todo el mundo se sabe, pues forma parte de la familia de ese famoso pastorcillo que guió a las tropas cristianas en la famosa batalla de las Navas de Tolosa, ese pastorcillo que le dijo por dónde tenía que ir y además les hizo un mapa en una cabeza de vaca, por eso luego su linaje se llamó Cabeza de Vaca. Pues hablando de la gran expedición de Cabeza de Vaca, lo cierto es que fue un desastre. De los 700 soldados que salieron, llegaron a la zona de la Florida 300, luego aún mayor desastre por las decisiones de Narváez y luego ya, pues bueno, ya viene pues casi la pasión de Cabeza de Vaca porque es cogido preso por los indios. Prácticamente toda la expedición había muerto, solo quedaban 4 compañeros. Cabeza de Vaca estaba rezando con los 4 españoles
Y eso pensaron los indios, rezando porque pensaban que iba a morir, ¿no? Los indios pensaban que esos rezos que eran chamanes, que tenían que ver con la brujería, que eran sanadores, ¿no? Entonces tiene la suerte de que le llaman, empiezan a rezar, y la persona que estaba allí, también con un poco con los conocimientos que tenía de haber participado en las guerras, pues salvarla. Ese hecho es determinante porque una vez que Cabeza de Vaca sale de esa esclavitud y empieza a recorrer un gran camino estamos hablando desde la Florida, 11.000 kilómetros. 11.000 kilómetros, llega desde la Florida, es cogido preso en la desembocadura de Mississippi y atraviesa pues prácticamente todo el sureste de los Estados Unidos hasta llegar a México. Es una auténtica gesta, una auténtica epopeya, ¿no? Cabeza de Vaca, en su trayectoria, ya empieza a ser conocido por los indios de que era un gran sanador y les van pidiendo ayuda. De hecho, es conocido por los cardiólogos en Estados Unidos por haber hecho la primera operación a corazón abierto de una flecha. Y bueno, aquí ya empieza ya la gran epopeya. Él se escapa con otro compañero que luego ya no quiere seguir con él, atraviesa el territorio de los Sioux, de los Comanches, de los Apaches, empieza a ver a los primeros búfalos que ellos lo llaman cíbulos. Y en medio de camino se da una circunstancia muy especial, ¿no? Se encuentra con otros 3 compañeros de ese naufragio, entre ellos estaba Estebanico. Estebanico era el primer africano que estuvo en los actuales Estados Unidos. Y a medida que él va andando, pues va viendo que los indios tienen pues diferentes piedras preciosas, oro, etcétera, y al principio Cabeza de Vaca les va pidiendo esas piedras preciosas, ¿no? Pero luego ellos ya se lo dan automáticamente con tal de que puedan seguirle. Si ustedes, para que se hagan un poco la idea y se lo imaginen, si han visto la película de Forrest Gump, cuando en el momento que sale corriendo, que todo el mundo le sigue, no sé si se acordarán, que empieza a correr y empieza a seguir a la gente, pues Cabeza de Vaca es más o menos la misma experiencia. Cientos de indios le empiezan a seguir porque se creían que estaban seguros a su lado, hasta que llega incluso ya a las fronteras de Nueva España, y hay unos capitanes españoles que estaban protegiendo la frontera y se creen que es una invasión de los indios, y de hecho hasta que ven a Cabeza de Vaca y a los restos españoles que le hablan y dicen que no es una invasión, que es que le están siguiendo, ¿no? Cabeza de Vaca, en todo ese trayecto, después de su odisea de haber pasado las mayores penurias que jamás se hubieran conocido, pues llega rico, después de todas esas piedras y todo el oro que había recuperado, ¿no? Esta hazaña llega a España y bueno, él va a España y le nombran a Cabeza de Vaca adelantado del Río de la Plata. Aquí viene la segunda parte de nuestro gran jerezano universal. Prepara una expedición para ir al Río de la Plata y decide desembarcar en Santa Catalina, en Brasil, en el sur de Brasil actualmente. Decide de nuevo andar. Y andando, Cabeza de Vaca descubre las cataratas de Iguazú. Las cataratas de Iguazú, que él habla en su libro de naufragios, en sus memorias, como un pequeño salto de agua. Imaginaros la grandeza que tuvo que ver. Pero al llegar a Asunción, que es donde estaba la colonia, se encuentra con Irala, pues que no estaba conforme con la decisión del rey de que Cabeza de Vaca pues fuera el nuevo gobernador. Además, Irala estaba haciendo grandes abusos con los indígenas y utilizando su poder a su antojo, y la llegada de Cabeza de Vaca le para de momento a este señor. Desgraciadamente le hicieron un gran complot contra él, sobre todo después de un gran ataque que pone prácticamente en peligro toda la colonia de los indios. Lo utiliza Irala para encadenar a Cabeza de Vaca y decirle que está prácticamente compinchado con los indios.
Cabeza de Vaca vuelve de Asunción, llega a España encadenado, había perdido toda su fortuna y fue deportado a Orán, ¿no? Y bueno, ya en Orán pues le dan la libertad, pero ya había perdido prácticamente todo su dinero después de los juicios que tuvo, que fueron juicios que duran hasta 6 años, ¿no? Al final, pues según dicen las fuentes históricas, terminó en un monasterio. Lo cierto que el Cabeza de Vaca, pues ocultado por la historiografía mundial, ocultado aquí en España, incluso me decían que mucha gente aquí en Jerez que no conoce a Cabeza de Vaca. Hoy hemos estado en su estatua, desde aquí pedimos que esa estatua esté en el centro de Jerez, en una de estas grandes rotondas que tenéis, porque parece que está ahí apartadito, cuando es la persona que realizó la mayor hazaña que jamás el pueblo de Jerez pues haya conocido, y jamás, bueno, no solo de Jerez, sino de España. O sea, es uno de los grandes conquistadores. ¿El iPhone jerezano, Cabeza de Vaca? ¿Cómo? ¿El iPhone jerezano? La estatua. La estatua. Ajá, qué bueno. Bueno, y ya para terminar, pues simplemente decir pues que, como decíamos antes, hay que defender la hispanidad, hay que defender lo que nos ha unido, nuestra cultura, nuestra identidad, porque además somos herederos de la mayor herencia que jamás ha recibido nación alguna, y esa herencia es la hispanidad. Y nada, sin más, pues si quieren hacer algún tipo de pregunta, hacemos y luego terminamos. Para justificar el nuevo régimen que se implanta, pues hace un giro hacia el aztequismo, hacia lo que fue la civilización azteca, ¿no? Y desgraciadamente lo que no entienden es que México no viene de la civilización azteca, sino de la civilización española mezclada con la azteca y bueno, y con los diferentes pueblos de la zona. Y en México ahora mismo pues tiene más de español, que gracias a Dios, que de azteca, ¿no? Y eso es así, o sea, México, su madre es España, quieran o no, España es la madre de América, y renegar de tu madre pues no te hace un buen hijo. El autor propone que los libros que adquiráis, pues que él está aquí encantado de poderlos dedicar y firmarles. Pues muchísimas gracias a todos por su presencia, ha sido un auténtico placer y nada, a ver si todos juntos luchamos contra la leyenda negra y contra la imagen nefasta que han creado de nuestro país.